Hola amigos y amigas que visitan nuestro canal, reciban un saludo nuevamente de su amigo Roberto Martínez. Hoy te estaré hablando de un tema importante. El tema se trata acerca de la expiación vicaria de nuestro Salvador Jesucristo hacia nosotros. Hoy te estaré hablando de este tema y te estaré enseñando cómo es que Jesucristo efectuó una muerte vicaria por medio de su sacrificio expiatorio por todo el género humano. Comencemos, pero no olvides suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones. Es importante que te suscribas para que este canal siga creciendo. Saludos a todos. La caída de Adán y Eva provocó la exclusión de estos y de su futura descendencia, y los excluyó de las bendiciones que tenían en el Edén y de la presencia misma de Dios, al transgredir el mandato divino y tomar aquello que era prohibido. Adán y su posteridad contrajeron una deuda con su Creador al obedecer a la serpiente y al transgredir. Luego de que ellos pecaron, la ley divina exigía una reparación del daño. El daño ocasionado por la transgresión de Adán y Eva debía de ser reparado, el delito debía de ser expiado y la deuda cancelada por el defensor. Pero su pecado solo podría ser expiado sufriendo eternamente el castigo que acompañaba a la transgresión. Este castigo era muerte y condenación eterna. Esto es lo que Dios tenía que haber requerido en estricta justicia. Sin embargo, actuando bajo el impulso de su amor, Dios decidió mostrar compasión hacia el hombre, desviando su ira y cubriendo temporalmente su desnudez y el pecado o la transgresión de Adán y Eva. El derramamiento de sangre de una víctima inocente marcó el sendero que nos llevaría a la solución definitiva al problema del pecado. Génesis 3:21. Dios prometió enviar un Salvador, un agente vicario que tomara el lugar del hombre y expiara el pecado, alcanzado la redención eterna para el hombre. Él decidió enviar un Salvador, un agente vicario, para que hoy nosotros pudiéramos alcanzar redención de nuestros pecados. Dicha expiación vicaria implicaría un doloroso sacrificio o incluso la muerte. Génesis 3:15. Y Dios mismo, en la persona que envió, fue a su Hijo unigénito, y Él asumiría el pago de la deuda y contraída por el hombre. Y ahora ustedes se preguntarán por qué una expiación vicaria. La muerte de Cristo fue un sacrificio vicario. La palabra vicario significa sustituto, por lo tanto Cristo fue nuestro sustituto en el sentido de que Él tomó nuestro lugar y sufrió nuestro castigo. Igual cuando van al bautismo por los muertos en el templo y se bautizan, ustedes hacen una obra vicaria porque están siendo sustituto por aquellas personas que ya no están en este mundo. Es importante que sepamos estas cosas porque en ocasiones vamos al templo y en realidad no sabemos el significado de lo que estamos haciendo ni lo que significa la palabra vicario. Él sufrió nuestro castigo. Su muerte sustitutiva también fue un acto legal por el cual Cristo cumplió la ley y legalmente pagó la pena del pecado. En el Antiguo Testamento abundan ejemplos de sacrificios vicarios o sustitutos. En Génesis 22:13 leemos: Entonces Abraham miró hacia atrás y vio
que un carnero estaba enredado por los cuernos en un arbusto. Fue y tomó el carnero y le ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Nótese que el carnero fue ofrecido en lugar de Isaac. Este fue un sacrificio sustitutivo o vicario. Al hablar de la obra expiatoria de Jesucristo, Isaías profetizó. Y esto es algo que quiero hacer mucho énfasis en este asunto. Y sin embargo, el sufrimiento que él padeció es el que nosotros nos correspondía. Nuestras penas eran las que lo agobiaron, y nosotros pensábamos que sus tribulaciones eran castigos de Dios por sus propios pecados, pero él fue herido y maltratado por los pecados nuestros. Se le castigó para que nosotros tuviéramos paz. Lo azotaron y nosotros fuimos sanados por su sufrimiento. Isaías 53, del 4 al 5. Qué maravilloso ver esta escritura y comprenderla. Está en Isaías 53, del 4 al 5. Cuál asombroso es que por amarme así muriera él por mí, dice la canción. Él sin conocernos se ofreció. Lo agobiaron nuestras penas, nuestros pecados, y recibió el castigo que a nosotros merecíamos. Todo esto, hermanos y hermanas, por amor a cada uno de nosotros. De acuerdo con el profeta Isaías, Jesús soportó nuestras penas, fue azotado por Dios y llevó en sí mismo el castigo que nosotros merecíamos. Lo que a nosotros nos correspondía pagar por nuestra pecaminosidad es lo que cayó sobre el Cristo. Él fue nuestro sustituto ante Dios. En el Nuevo Testamento muestra el cumplimiento pleno de dicha profecía a través de Jesús. Los escritores del Nuevo Testamento enseñan con claridad la naturaleza vicaria, la expiación, así por ejemplo en Corintios 2, segunda de Corintios capítulo 5 versículo 21. Pablo afirma: Dios tomó a Cristo, que no tenía pecado, y puso sobre él nuestros pecados para que declaráramos justos por medio de Cristo. En Romanos 4:25 dice: también se nos dice, Él murió por nuestros pecados y resucitó para poder presentarnos justos ante Dios. Claramente, estos versículos nos enseñan verdades eternas. Jesús fue muerto en sustitución de nuestra. Él fue hecho pecador en nuestro nombre, así que el carnero enredado en los arbustos fue ofrecido como un sustituto por Isaac. Cristo fue ofrecido en sustitución nuestra. Es por eso por lo que la Biblia dice que Jesús se hizo pecado en sustitución nuestra, que fue herido y azotado a causa de nuestras transgresiones, que llevó nuestras penas y dolencias, que fue traspasado por nuestras transgresiones y molido por nuestras rebeliones e iniquidades. Jesús hizo lo que no podíamos hacer por nosotros mismos. Él tomó nuestro lugar y llevó nuestros pecados en su cuerpo. Cristo mismo llevó en su cuerpo nuestros pecados a la cruz, para que muramos al pecado y llevemos una vida justa. Cristo fue herido para que ustedes fueran sanados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Con su muerte sustitutiva, Cristo llegó a ser la propiciación ante Dios por nuestros pecados, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriores. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por nuestros, sino también por los del mundo entero. En esta aclaración, en Primera de Juan 2:2, dice: Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. Entonces, Él efectúa la obra vicaria no solamente
por los que están vivos, sino por los que iban a nacer en un futuro. Ya ellos ya iban a traer esa demanda, ya iba a ser saldada por él. Las personas que hoy nacen, ya nacen sin ese pecado que demandaba la justicia, porque Jesucristo lo pagó en la cruz. Esa obra vicaria que él hizo por los que no habían nacido en ese momento fue una gran expiación infinita. Esa expiación infinita cubría a todo el género humano, los que estaban vivos y los que todavía no habían nacido. Por eso es que hoy se bautizan por los muertos, para ser un sustituto ante los que ya no están en esta tierra, igual como lo hizo Jesucristo. Él fue un sustituto por los que estaban aquí en la tierra y por los que habrían de nacer en un futuro. Es de ahí donde nace la obra vicaria, el ofrecer ese sacrificio para que otros puedan llegar a alcanzar la vida eterna, igual como lo hizo nuestro Salvador en la cruz, que se ofreció por cada uno de nosotros. Hoy en día nosotros nos ofrecemos para ir a los templos y hacer esa obra vicaria. Los templos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días son esa clave para que nuestros familiares puedan tener esta obra vicaria y puedan alcanzar la vida eterna si no aceptaron el Evangelio en esta tierra. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo como propiciación por nuestros pecados. Primera de Juan 4:10. Un nuevo término es aquí incorporado en nuestro entendimiento de la expiación de Cristo. Él es nuestra propiciación ante Dios. La palabra propiciación implica la eliminación de la ira al ofrecer un regalo. Un regalo propiciatorio es algo que tiene la virtud de hacer propicio o favorable. En este caso, ante la divinidad, una víctima propiciatoria es la víctima de un sacrificio efectuado con fines propiciatorios. Cristo cumplió tal propósito. Solo un sacrificio ofrecido como propiciación trataría adecuadamente con la ira de Dios. La ira de Dios se debe a los requisitos legales de castigar al pecador. Puesto que el pecador ha violado la ley de Dios, la legibilidad del castigo es cuestionable. Y dado que Jesús es nuestra propiciación, Él absorbe en sí mismo la ira legítima de Dios. Su sacrificio fue para evitar que la ira de Dios se derramara sobre nosotros, los pecadores. Dado que la ley de Dios debe de cumplirse y no puede ignorarse, es apropiado que la ley se cumpla. Jesús es el que cumplió la ley y nunca pecó. Primera de Pedro 2:22, del capítulo 2, versículo 22. Pero llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz. Primera de Pedro 2:24. Y se convirtió en pecado en nuestro nombre. Segunda de Corintios 5:21. Sufriendo así la pena del pecado, que es la muerte. Además de ser vicaria, la expiación de Cristo posee un carácter legal. La legalidad trata con la ley. El pecado es violar la ley de Dios. Cuando se viola una ley, se incurre un castigo. No hay castigo sin ley y no hay ley sin castigo. Entonces, como dice en las Escrituras o en el libro de Mormón, la justicia no le puede robar a la misericordia, ni la misericordia a la justicia. Siempre tiene que haber una demanda por las cosas que se han transgredido o que se han pecado. Cuando una persona es sentenciada a un determinado tiempo en prisión,
Esto se hace con base en los requisitos de la ley. Lo mismo ocurre con la ley de Dios. Sin embargo, la sentencia requerida sobre alguien que infringe la ley de Dios es la muerte, tanto física como espiritual. En la epístola en Romano, Pablo aborda este asunto. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecado, avaricia, odio, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas y chismes. Son traidores e insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios. Inventan nuevas formas de pecar y desobedecen a sus padres. No quieren entrar en razón, no cumplen con lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen, pero aún incitan a otros que también las hagan. Romanos 1, capítulo 1, versículo 29 al 32. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Romanos capítulo 6, versículo 23. La palabra de Dios es clara. A causa del pecado, la humanidad entera ha sido sentenciada a muerte. Esto debido a la violación de la ley de Dios. Por lo tanto, los seres humanos somos legalmente culpables ante Dios porque infringimos su ley y pecamos. Es así porque todos los hombres hemos pecado y no tenemos derecho a gozar de la gloria de Dios. Romanos 3:23. La sentencia es clara y debe de cumplirse para satisfacer las demandas de la justicia. Es ahí donde Cristo entra en escena nuevamente. El pago de las deudas satisfació la justicia de Dios. Mientras Jesús colgaba del madero, una de sus frases fue "consumado es". Juan 19:30. Dicha expresión se traduce del griego telestiai, un término legal de esa época. Telestial significa está terminado, todo esto cumplido, todo ha terminado, y más específicamente pagado en su totalidad. De hecho, al estudiar los papiros antiguos correspondientes a la época noestamentaria, se puede constatar que aquellos papiros que contenían recibos de impuestos ya cancelados llevaban inscrita la palabra telestiais. En estos indica que la deuda había sido pagada en su totalidad. Esto es por tal motivo que esta palabra en los labios de Jesús resulta significativa. Cuando dijo "consumado es", quiso decir su obra redentora había sido completada. La paga exigía la justicia divina. Es compensación por el pecado humano había sido pagada en su totalidad. Él, al decir "consumado es", dijo "la deuda está saldada", queriendo decir que ya había pagado por nuestros pecados. Nuestro hermano había sufrido y había dicho: "Ya hice todo por mis hermanos, ya está pagada la deuda", y murió por cada uno de nosotros, y fue escupido, humillado, azotado por cada uno de nosotros, por amor a sus semejantes. Pero nuestro sumo sacerdote se ofreció a sí mismo a Dios como un solo sacrificio por los pecados, válidos para siempre. Luego se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Allí espera hasta que sus enemigos sean humillados humillados y puestos por debajo de sus pies, pues mediante esta única ofrenda Él perfeccionó para siempre lo que está siendo santo. Hebreos 10:12 al 14. Jesús conocía la ley y cultura de la época y precisamente por ello eligió utilizar la palabra telestiai, que se usaba en esas declaraciones legales en el antiguo Israel, cuando una deuda legal había sido pagada en su totalidad. ¿Por qué era esto legalmente necesario?
porque el pecado solo tiene poder debido a la legabilidad de Dios, la ley que tiene un castigo y un castigo es la muerte. Pablo enseña esto claramente. En efecto, el pecado, que es el aguijón de la muerte, ya no existiría, y la ley que le da poder al pecado dejaría de juzgarnos. Primera de Corintios 15:56. Toda la obra expiatoria de Cristo fue una acción legal, donde Jesús sustituyó a los pecadores y pagó el requisito legal del castigo del pecado, la muerte. Esto es lo que sin lugar a duda enseña las Escrituras. Qué maravilloso es observar, escuchar todo lo que nuestro Salvador hizo. En la cruz Cristo sufrió por el hombre, murió como representante legal del hombre, por el hombre y en lugar del hombre, obteniendo para el hombre redención eterna, después de haber dado su vida en rescate por muchos. Mateo 20:28. Y esta es la verdad más gloriosa de nuestra fe, las buenas nuevas de salvación por medio de la fe en Cristo, nuestro gran representante. Hoy me uno a los muchos testimonios de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, aquel que murió por cada uno de nosotros, y me siento agradecido por esa expiación infinita, porque Él cargó por nuestros pecados, por nuestras enfermedades, por nuestra culpa. Él pagó, y hoy en día nosotros le debemos mucho a nuestro Salvador por esa expiación infinita, que no solo expió los pecados de los que ya habían nacido, sino por los que están por nacer y por todo el universo. El Salvador, en su infinita misericordia, no se olvidó de nadie. Se podrá olvidar una madre del hijo de pecho, dicen las Escrituras, pero yo no me olvidaré de ti, Israel, porque llevo tus marcas en mis manos. Llevo azotado mi cuerpo y maltratado en la cruz por ti, Israel, dice el Señor. Por cada uno de nosotros Él fue maltratado, azotado y humillado, para que hoy nosotros pudiéramos alcanzar la vida eterna mediante su expiación. Gracias a ellos, hermanos, hoy en día podemos saber que esta expiación y esta obra vicaria se ha efectuado desde el principio del tiempo. Y como decía Pablo, que el bautismo por los muertos es una cosa muy importante. Así como Jesucristo murió en la cruz y expió los pecados por aquellos que todavía no habían nacido, así hoy nosotros podemos ayudar para que esas personas que todavía no han sido bautizadas puedan ser bautizadas en el templo y ofrecernos como un sustituto para esas personas que no tienen un cuerpo en esta tierra y que están en el cielo sufriendo tormento por no haber recibido esta palabra. Saludos a todos y no olvides suscribirte a nuestro canal para que siga creciendo, y espero que dejes tus comentarios y le des like al video. Saludos a todos y hasta la próxima.